Buenos días a todos y bienvenidos a la reunión de CCA del grupo Hay una Solución. Hoy es sábado 24 de febrero de 2026. Mi nombre es Marielena y soy comedora compulsiva y moderadora de esta reunión. Está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Nuestro compañero esta mañana es Claudia C., que tiene muchos años en CCA. Las opiniones expresadas en esta reunión son de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Claudia C. es una de estas personas. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Aquellos que deseen, por favor, únanse a mí con la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer las diferencias. Hágase tu voluntad y no la mía. CCA es una hermandad de hombres y mujeres que compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza se están recuperando de su compulsión por la comida. Damos la bienvenida a todo aquello que desees dejar de comer compulsivamente. No hay cuotas ni honorarios, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias y no solicitamos ni aceptamos ayudas externas. CCA no está alineada a ninguna organización pública o privada, movimiento político, ideología o doctrina religiosa. CCA no tiene opinión referente a asuntos ajenos. Nuestro propósito primordial es abstenerse de comer compulsivamente y de las conductas compulsivas con la comida y llevar este mensaje de recuperación por medio de los 12 pasos de CCA a aquellos que todavía sufren. El mensaje de nuestra reunión es que las personas que sufren de la enfermedad de comer compulsivamente pueden recuperarse a través de la abstinencia y de la práctica de los 12 pasos y las 12 tradiciones de CCA. Y ahora con gran gusto les comparto a nuestro compañero, Claudia C. Bueno, déjame parar esto. Gracias, María Elena. Ok, adelante, Gracias, Claudia. No, al compañeros. contrario, un placer tenerte aquí. Gracias. Gracias, compañeros. Muy buen día, compañeros. Mi nombre es Claudia, soy comedora compulsiva, agradecida. Es un privilegio estar juntos, tener un lugar a donde venir a platicar de estos temas. Y pues el tema, así como originalmente fue planteado, fue la libertad que encontré al rendirme. Y hoy en la mañana dije yo, no, es que no la encontré, es en presente, ¿verdad? La libertad que encuentro al rendirme, porque en mi caso personal, compañeros, esto es un proceso diario, es una aceptación diaria, ¿verdad? Porque yo tengo, pues, lo que es la enfermedad del comer compulsivo, que el día de hoy sé que es una enfermedad crónica, sé que es una enfermedad progresiva. Sé que es mortal, definitivamente he visto, no solo en mí, sino en otras personas. Ya estoy mayorcita. Eh, cuando estaba más joven era más fácil de negar esa realidad, pero pues he ido viendo cosas en mí, en otros, que me han mostrado que de verdad lo que he tenido el privilegio de aprender a través de ustedes, a través de la literatura, a través de las experiencias de este programa, eh, es verdad. Para mí ha sido, o sea, como un anillo al dedo, cómo me ha funcionado y continúa funcionando. Quiero darle la bienvenida, una bienvenida muy cariñosa, muy amorosa a cualquier compañera, compañero que esté sufriendo el día de hoy con el tema de la abstinencia, con el tema de la ingobernabilidad, con el tema de la impotencia. Y pues este tema está relacionado a eso, ¿verdad? Porque es la libertad que encuentro al rendirme. Y créanme, compañeros, porque muchas veces yo pensaba, no, esta persona ya tiene 8 años de abstinencia, ya, o sea, ya lo tiene, pues, como dominado esto, ya, ya lo logró, ¿verdad? Pero en realidad lo que yo he experimentado es que
la vida continúa cambiando y nos hablan mucho de que en recuperación son las capas de la cebolla, ¿verdad? Porque es como pelar una cebolla con 1000 capitas. Y de verdad, ahorita yo me asombro de cuántas cosas se me van revelando, como nos dice el libro. El libro dice que constantemente el poder superior, Dios, nos va a revelar más cosas y es poder superior como cada persona lo concibe. No tienes que ser de ninguna religión, no tienes que creer en nada específico en este programa. Venimos personas de todos los tipos de espiritualidades, religiones y podemos unirnos a través de ese primer paso, que es nuestra impotencia con la comida o con los comportamientos relacionados con la comida. Y pues eso es lo que he experimentado. Así que les doy una bienvenida y quiero decirles que sí, el nombre de nuestro grupo, hay una solución, es cierto, es una solución. En mi visión el día de hoy lo veo como algo muy mm, matemático, ¿verdad? Sí, hay, o sea, muchas teorías de muchas cosas. En mi caso, yo los 12 pasos lo veo como algo muy práctico, muy casi sistemático, ¿verdad? Que en realidad cuando lo hago me funciona. También sé que cuando estoy mal, esto lo leí en un programa de 12 pasos, dice, para que la compulsión exista, tiene que ser alimentada. Para que la falta de sano juicio esté presente, yo tengo que estar haciendo cosas ese día que están alimentando la compulsión. Y por eso pienso yo que en los programas de 12 pasos a veces se ven transformaciones tan rápidas, ¿verdad? Donde una persona puede pasar de estar totalmente, ¿verdad? Desquiciado con la comida o con otras cosas y en 30 días se puede ver una transformación muy grande. Y es porque es un programa que es, o sea, es sencillo, pero no es fácil, no es fácil porque parte de mi enfermedad es esa ceguera. Se habla mucho de negación, ¿verdad? La negación es un término bastante común en lo que son círculos de recuperación o de psicología. Ah, la negación, sí, sí, yo lo entiendo. Pero compañeros, yo estoy segura que aún hoy yo no puedo dimensionar la profundidad de mi negación y de lo que soy capaz de justificar o de minimizar, ¿verdad? Entonces, ese tema de no poder verlo, ¿verdad? Ese tema de que está tan normalizado, ¿verdad? Mi enfermedad estaba tan normalizada que no la podía ni ver, ¿verdad? Y si no lo puedo ni ver, ¿verdad? ¿Cómo voy a empezar a trabajar en eso? Pero lo que hoy sé es que el programa me da herramientas prácticas y me da los 12 pasos que son pues bastante sencillos, ¿verdad? Pero como les digo, no fáciles, ¿verdad? Porque tengo que pasar a través de esas capas de negación, a través de esas capas de estar acostumbrada a vivir mal, ¿verdad? Me recuerdo que en diferentes programas, ¿verdad? Que a los cuales yo he ido, ¿verdad? Cuando he escuchado tal cosa es parte de la enfermedad, yo estoy así como que, ¿qué? ¿Cómo así? Si eso es lo más normal del mundo, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Y en mí, les digo porque la comida no es mi única fuga, ¿verdad? Tengo muchas fugas, entonces así como que ver como que trabajar 20 horas al día no es normal. ¿Cómo así? Pero si estás ganando más dinero y tienes más éxito, ¿verdad? Y sí, no es sano, no es normal, también te puede matar, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy, de verdad, viendo este tema de la rendición, quería compartirles que cuando yo encontré la abstinencia, me tomó como 2 años, creo yo. No tengo realmente los meses claros, pero eso es lo que he llegado a deducir, que me tomó como 2 años después de que llegué a la Hermandad de Comedores Compulsivos Anónimos, encontrar o aceptar la abstinencia porque yo me la pasaba compañeros en los grupos y iba, ¿verdad? Me encantaba ir porque la gente era muy amable y me gustaba lo que hablaban. A mí siempre yo estudié psicología, me gustaba toda esa plática psicológica, según yo, ¿verdad? Y de sentimientos y eso, me encantaba ir, me sentía aceptada, sentía que no me estaban presionando para que hiciera nada.
Entonces, todo eso para mí era muy atractivo, ¿verdad? Yo continué yendo al programa, pero a mí ni se me pasaba por la cabeza que yo iba a hacer lo que ustedes hacían, porque yo soy yo, ¿verdad? Yo soy diferente, yo lo hago a mi manera. Entonces, no sé cuántos de nosotros sufrimos de esa condición, pero en mi caso, o sea, pero ni siquiera era que tuviera que dar excusas, o sea, ni siquiera lo consideraba, ni siquiera, yo solo iba y pensaba, yo voy a ir una vez a la semana, lunes a las 7 de la noche, me sentaba en la reunión, escuchaba, compartía, leía y después me iba para mi casa a seguir viviendo igual, ¿verdad? Pero sí había algo que estaba trabajando adentro de mí, porque yo cuando llegué al programa, compañeros, me quería morir. Realmente, o sea, hasta planeaba si me iba a estrellar contra un muro, o si me iba a ir por un barranco o qué iba a hacer, ¿verdad? Pero muy, muy mal, muy desesperada, muy deprimida, muy aislada, pero yo no sabía que todo esto estaba relacionado con lo que es una adicción, ¿verdad? Ahora lo pienso y digo, Claudia, ¿cómo no se te ocurre? ¿Cómo no lo veías? Pero esa es la negación precisamente, ¿verdad? Entonces, en este tema de la rendición, cuando yo llegué a esa reunión, sábado 7 de la mañana, eh, yo estaba lista por algún motivo. No les puedo explicar exactamente cuál fue el proceso, pero cuando yo llegué a esa reunión y me dijeron, em, ¿por qué no? Ah, no, me dijeron, yo quería el plan de alimentos, porque yo las vi a todos delgados y contentos. Y yo dije, wow, qué maravilla, ya caché, pásenme la dieta, ¿verdad? Eh, me dijeron, pues mira, Claudia, el primer paso es una madrina. Y les digo que yo ahí no me rendí, ¿verdad? No me rendí en ese momento. En ese momento yo obedecí por conveniencia. Yo quería lo que ellos tenían, entonces por interés yo acepté y dije, ah, sí, sí, claro, una madrina, hey, puede ser mi madrina, sí, sí puedo, ok. ¿Qué hago? Ah, llámame a esta hora mañana y aquí está este plan, saca cualquier cosa que te detone, porque esa es gran parte de lo que es el programa el día de hoy, lo veo. La abstinencia para mí es algo muy espiritual que me permite conectarme con un poder superior, pues a través de lo que consumo o no consumo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy lo veo así. En aquel entonces yo veía un papel con una dieta y me dijeron, saca las cosas que se te antojan, saca las cosas que deseas, saca las cosas en las que piensas demasiado. Y ahora entiendo, ¿verdad? Todo lo que me explican en la opinión del médico, más acerca del alcoholismo, ¿verdad? Es no detonar ese deseo imperioso, no despertar la alergia, ¿verdad? Eso era lo que ese plan de alimentos hacía, pero yo no lo entendía. Yo pensaba que, eso, una dieta más. Pero el componente donde se vuelve abstinente es donde yo ya no estoy consumiendo las cosas que me detonan. Ya no estoy haciendo los comportamientos como el picar todo el día, por ejemplo, que hacen que pues yo no pare de comer, ¿verdad? O que coma en exceso y deforme mi cuerpo. Pero yo no lo entendía, pero cuando lo empecé a probar, empezó a funcionar, ¿verdad? Y habían ciertos alimentos en ese plan que a mí ya de por sí me parecía restringido, ¿verdad? Eh, menos mal me dijeron es solo por hoy, Claudia, y esa era una herramienta que yo usaba. Yo decía, porque al principio era insoportable el estar abstinente, por supuesto, o yo sentía que era insoportable, ¿verdad? Pero me dijeron, Claudia, por hoy. Y yo me decía todos los días, ok, hoy voy a estar abstinente, mañana no sé, o mañana hago lo que se me dé la gana, pero hoy voy a estar abstinente. Y así se fueron hilando un día tras otro, tras otro, tras otro. Pero ahí no me estaba rindiendo todavía. Yo ahí quería obtener algo, ¿verdad? Yo quería adelgazar. Estaba joven, 32 años creo que tenía, o menos, tal vez 30. Y pues lo hacía porque quería ese resultado, ¿verdad? Entonces ahí no había todavía rendición, pero yo no me daba cuenta. Empecé a trabajar pasos con mi madrina y la razón por lo que quería compartirles esto es en esa reunión específica de comedores compulsivos anónimos, teníamos lo que se llama literatura local. La literatura local son, digamos, escritos que los grupos pueden como escribir o elegir, ¿verdad? Y se aprueba a través de otro cuerpo de servicio. Entonces, no es literatura aprobada por la conferencia de OA, pero sí es literatura aprobada por OA. Y como los grupos son autónomos, pues se permite tener literatura local, ¿verdad? En ese grupo teníamos esta locura local, locura, literatura local. Y en esa literatura había un artículo del doctor Thibaut. El doctor Thibaut fue uno de los médicos
que ayudaron muchísimo a AA. Así como está el doctor Silkworth, que ayudó pues tanto, incluso fue instrumental en la formación de AA y que sabemos que el capítulo de la opinión del médico pues viene del doctor Thibault. No, perdón, del doctor Silkworth. El doctor Thibault entró un poquito después y él lo que hizo fue como estudiar qué estaban haciendo los alcohólicos. Y él escribió mucho sobre el ego, ¿verdad? Y escribió este artículo que el título original en inglés es, aquí lo tenía apuntadito, eh, era relacionado con rendirse versus como cumplir, ¿verdad? En inglés, surrender versus compliance in therapy, relacionado a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Entonces eso es rendición versus cumplimiento, ¿verdad? El cumplir. Yo hago las cosas para cumplir, pero como que eso fue lo que me sucedió esa primera vez que encontré la abstinencia, ¿verdad? Yo cumplía lo que me decían, pero no estaba realmente rendida. No estaba rendida porque hacía muchas cosas, hoy lo sé, ¿verdad? Aprendiendo sobre la enfermedad, hacía muchas cosas que iban en contra del programa, pero yo pensaba que yo podía hacerlo porque pues soy yo, ¿verdad? Yo soy yo, ¿verdad? Que eso ya de por sí, pues es algo que no, Claudia, o sea, a ti también se te van a aplicar los principios espirituales, a ti también se te aplica, así como se me aplica la gravedad, a mí también, ¿verdad? No porque soy Claudia, la gravedad no me aplica, no. Pero en mi cabecita, yo como buena agnóstica con el programa, y sí, entré agnóstica peleada con Dios, diciendo no quiero nada que ver con Dios, pero ya después eso cambió, pero me doy cuenta que mi agnosticismo no termina cuando empiezo a creer en Dios. Mi agnosticismo es esta incredulidad de pensar que lo que ustedes me están diciendo, o que lo que toda la literatura me está diciendo, o lo que todas las normas sociales me dicen, yo digo, no, yo lo puedo hacer a mi manera. Ese agnosticismo, ¿verdad? Estaba ahí muy profundo. Entonces, cuando me dieron este artículo, a mí me impactó mucho, ¿verdad? Porque básicamente ese artículo habla de cómo se diferencia ese rendirse, que me dicen que para la recuperación sostenible es muy necesario, ¿verdad? Versus esa como obediencia o ese cumplimiento. A veces creo yo que cuando, digamos, hay un grupo o una madrina o padrino que es muy dominante, puede ser un poquito hasta como someterse, ¿verdad? Como someterse y decir, bueno, ¿verdad? Lo acepto porque no me queda otro. Bueno, lo acepto porque si no lo hago, mi madrina me va a despedir, ¿verdad? Y ya no me va a madrinar. Bueno, lo acepto porque, qué sé yo, ¿verdad? Puede ser por cualquier cosa, pero lo que básicamente este artículo hablaba era que era necesario llegar a ese proceso de rendirse. Lo que me gusta mucho sobre el programa es que estaba bien empezar solo con cumplimiento, estaba bien empezar solo con obediencia. El programa empezó así a trabajar en mí. Llegué a un peso sano, empecé a madrinar a otras personas, cumplía planes, reglas, sugerencias, hacía mis llamadas diarias. Era como, no sé si de la boca para afuera, pero digamos que tal vez les diría de la garganta para afuera, no había llegado hasta el corazón, porque sí me sentía muy contenta en el programa dando servicio, pero la razón por la que sé que yo no había llegado a ese estado de rendimiento, de rendirme, es porque recaí, creí que podía hacerlo sola. Cuando llegué a mi peso saludable, más estando joven, se me subió el ego a la cabeza, compañeros, se me subió, ¿verdad? Y este tema de los alcohólicos que me han dicho y de los comedores compulsivos, de los adictos, que en el libro de AA me dicen, el problema central es el egoísmo, ¿verdad? El ego, ese ego descarrilado o ese ego mmm, inflado, ¿verdad? Entonces, a mí me explicaban los 12 pasos, el propósito de los 12 pasos es desinflar ese ego. Entonces, yo me doy cuenta que sí, yo estaba aceptando las cosas, pero mi ego seguía al mando, ¿verdad? Y yo les digo, cuando tomé a esa madrina, yo realmente pensaba, yo nomás adelgace, me voy de aquí. Y después como que fui cambiando un poquito porque trabajé los pasos, pero esa intención de que yo iba a seguir controlando
y que sí, mientras me conviene voy a estar aquí, ahí estaba, ¿verdad? No me rendí completamente, ¿verdad? No, esa idea de que yo no podía hacerlo sola, ese aceptar que yo no tenía el control, realmente no se había dado, ¿verdad? No me había dado por vencida, ¿verdad? Y ahora hay mucho como prejuicio contra esa idea de rendirse, creo yo, en nuestro mundo o en la sociedad, porque todo es lucha, tú puedes, sal adelante, ¿verdad? Pero en este caso, el, la rendición que el programa me sugiere o me pide, ¿verdad? No, no significa que soy débil, no significa que dejo de intentarlo, ¿verdad? Pero significa, en mi caso, que me doy cuenta de esa impotencia. Puedo aceptar ese primer paso, ¿verdad? ¿Y cómo se hace, verdad? En el artículo este que les digo, y si les interesa, se los puedo compartir después, ¿verdad? Pero en este artículo que habla sobre eso, ¿verdad? Dice que el rendirse es un proceso interno, inconsciente o está en el subconsciente, o sea, que es así como que, wow, yo no puedo decir, ok, me rindo, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo que se transforma por dentro, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿verdad? Lo que me he dado cuenta con el programa es que gradualmente me ayuda a dejar de depender solo de mí misma y me ayuda a empezar a recurrir y a depender de otras personas. Dependo de lo que el programa me dice. Ya no es yo, Claudia, sola con sus ideas, ¿verdad? Y ahora identifico mucho porque, como les digo, no es que me rindo una vez y ya terminó. Es un proceso continuo, es casi un proceso diario. Ese paso uno, yo cuando me levanto en la mañana digo, Claudia, arrodíllate, ¿verdad? A pesar de que es una acción física, ese arrodillarme me hace como tomar una actitud de humildad de decir, yo sola no puedo y necesito recurrir a algo o a alguien más, ¿verdad? Entonces, este proceso de rendimiento es interesante porque a pesar de que no puedo forzarlo intelectualmente, sí puedo tomar acciones que me van como llevando a ese proceso y sí puedo dejar de alimentar cosas que van a hacer que mi enfermedad se vuelva más poderosa o más grande, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, de eso me doy cuenta en el programa, ¿verdad? Me doy cuenta que el ego, pues lo que me han dicho, lo que he leído no solo aquí en OA, sino que también todo lo que me gusta a mí leer sobre temas así, ¿verdad? Espirituales, emocionales, psicológicos, ¿verdad? Es como que el ego es imposible que yo me deshaga del ego. El ego va a estar ahí, ¿verdad? Pero lo que el programa me hace es, me ayuda a tener un ego saludable, un ego que no es desmedido, ¿verdad? Que incluso me va a llevar a la autodestrucción. Entonces, ¿cómo encuentro libertad en ese rendirme? ¿Cómo encuentro libertad en esa desinflamación del ego? Pues lo que me encanta, compañeros, es que el programa me da una guía perfecta. El programa de OA, la literatura, es maravillosa. Me encanta la literatura de OA. Yo lo que más he estudiado es el libro grande de AA y me gusta porque es corto, ¿verdad? Yo con mi, quiero atajos, quiero cosas rápidas, ¿verdad? Entonces me gusta el libro grande porque está todo muy resumido, muy condensado. Ahora lo veo y digo yo, este libro para mí es muy brillante. Entonces, lo que me muestra, si se dan cuenta, el libro grande de los capítulos 1 al 4, casi todo el libro está dedicado a paso 1 y a ir entendiendo un poquito el paso 2, ¿verdad? Pero, o sea, se imaginan, todos esos capítulos están dedicados a paso 1, a poder aceptar mi impotencia, porque ese es donde yo encuentro esa puerta cerrada, ¿verdad? Mientras yo esté tratando de controlar, mientras yo esté tratando de hacerlo a mi manera, ¿verdad? Y mientras yo no, pues, empiece a confiar en un poder superior, que sí, en el día de hoy incluye a Dios, es mi poder superior, pero también las herramientas del programa son parte de un poder superior a mí. O sea, en otras palabras, es yo no me las inventé. Es algo superior porque es una conciencia de muchas personas, la conciencia de OA que han llegado pues a estas 9 herramientas a través de 60 y creo que son 66 años de estar hablando de esto, más la conciencia que ya venía de Alcohólicos Anónimos que nos pues
u- nos deja utilizar toda esta sabiduría que encontraron para salir del alcoholismo. Entonces, para mí eso es un poder superior, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, cuando digo la opinión del médico, luego está la historia de Bill, está nosotros los agnósticos, está más cerca del alcoholismo, o sea, todo eso enfocado a tratar de hacerme ver la profundidad de mi impotencia. Pero aún con todo eso, compañeros, yo puedo luchar todos los días con esa impotencia. Y sí, pasé muchos años luchando con la impotencia. Estaba abstinente de comida, por la gracia de Dios, más de 20 cosas. Seguía tratando de controlar a mi marido, tratando de controlar a mis hijos con las mejores intenciones del mundo, ¿verdad? Tratando de controlar cómo actúa esta persona, cómo es esto, por qué es así, por qué el mundo funciona de esta manera, qué justicia. Y lo que yo me daba cuenta es que a mí, como comedora compulsiva, cuando yo peleo, compañeros, se alimento a la enfermedad, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que dejo de hacer cosas, no, pero lo que el programa me ha ayudado a hacer es a identificar más rápidamente cuando soy impotente con cualquier situación en mi vida. Por supuesto que con la comida, ¿verdad? El día de hoy que estaba pesando mis alimentos, a mí me funciona muy bien pesar mis alimentos porque es un yo no puedo, yo no lo controlo, lo pongo en esta báscula y le delego control a esa báscula, ¿verdad? Para mí no es una cuestión de rigidez, es una cuestión de estructura y es una cuestión de, de decir yo no puedo y como a mí siempre me ha gustado comer en exceso, al ponerlo en esta báscula yo sé qué es lo que mi cuerpo necesita. Entonces, esa misma actitud con diferentes áreas de mi vida. El día de hoy yo digo, la impotencia como seres humanos es un principio espiritual que abarca casi todas las áreas de mi vida. Yo no tengo la última palabra de casi nada, compañeros, ¿verdad? No la tengo, sino que eh, yo puedo hacer muchas cosas y si lo que yo hago coincide con lo que es el poder superior, está alineado, pues sí, se va a dar lo que yo quiero. Pero si yo trato de mover una montaña, no la voy a poder mover. Y podría pasarme mi vida entera tratando de mover una montaña. Así es mi cabecita sin esta recuperación. Entonces, la rendición para mí lo que ha hecho, esa aceptación de mi impotencia con las cosas que no puedo cambiar, lo que ha hecho es liberarme para tomar acción y construir muchas cosas que sí puedo cambiar, que sí puedo hacer, ¿verdad? Y aunque yo quisiera cambiar el mundo, ¿verdad? Y cuando quiero cambiar el mundo, adivinen qué pasa, compañeros. Los platos se acumulan en el lavadero, no tengo ropa limpia, porque yo estoy allá tratando de cambiar el mundo. Entonces, cuando realizo que yo no tengo ese poder, ¿qué me sucede? Me libero. Y el día de hoy, yo sé lo que, digamos, los capítulos que les digo, antes del capítulo 5 hasta el capítulo 4 se enfocan mucho en ese punto de la impotencia y el llegar a creer que un poder superior puede volverme sano juicio. El capítulo cómo funciona, el capítulo 5 en el libro grande, es donde se me va a dar el cómo salgo de esto, ¿verdad? ¿Cómo salgo de este problema? Y ahí me dicen, es donde me dicen, mi problema central es el egoísmo, la concentración en mí misma, el miedo egocéntrico también, ¿verdad? Entonces, en ese capítulo me dan básicamente lo que son los síntomas del ego inflado, del ego hinchado. Y es muy importante que yo aprenda los síntomas porque es muy engañosa la enfermedad, ¿verdad? Todo se ve muy justificado, pero ahí en ese capítulo claramente me explican que las manifestaciones del ego, así como quien dice mi egómetro, digamos, son los resentimientos, los temores y son mis remordimientos o los daños que yo he hecho y que no he saldado, que no he reparado. Esas van a ser las manifestaciones del ego. Solo así puedo ver si estoy en ego o estoy en recuperación, en ego inflado, digamos, porque el ego siempre está, ¿verdad? Pero en ese ego desmedido, ese ego inflado. Entonces, qué importante, compañeros, ha sido para mí, pues, aceptar estas enseñanzas del programa y el día de hoy, o sea,
en el minuto, compañeros, que yo empiezo a sentir, como dice, intranquilo, irritable, descontenta, yo ahí sé que está, el ego se me está empezando a inflar. Y uno diría, pero ¿cómo así? O sea que nunca estás mal, nunca te cae mal algo, nunca te enojas, nunca te resientes, nunca tienes miedo. Claro que sí, compañeros, claro que sí tengo miedo, claro que sí me resiento, claro que sí me enojo, claro que sí me dan culpa las cosas, pero el día de hoy entiendo que lo que este libro me está tratando de decir es que es el resentimiento, ¿verdad? Digamos, yo puedo tener un sentimiento de enojo de algo que llega, pero si yo llevo 30 años resentida porque la maestra de baile español cuando tenía 7 años dijo que yo estaba muy gordita para tomar clases y por eso se arruinó mi carrera de bailarina, si sigo resentida con eso, compañeros, eso lo que me va a llevar es eh, a una vida, como dice, el libro dice una vida que no puede ser una vida exitosa, ¿verdad? Porque yo voy a estar enfocada en esos resentimientos, en esos temores, en esos remordimientos. Y yo dije, ¿cómo es posible que eso sea manifestación? ¿Cómo es posible que el ego, digamos que la culpa, ¿verdad? Si yo estoy así como que, ay, yo soy lo peor, soy una mala persona, soy una mala madre. ¿Cómo traté a mis hijos cuando eran bebés? Soy una mala madre. Compañeros, sí, si yo dañé a mis hijos, si yo les pegué, si yo les grité, si yo no los acogí como un ser humano, pues merece ser acogido. Sí, claro que hay falta ahí, pero es imprescindible que yo me deshaga de ese remordimiento lo antes posible. Y pues en el trabajo de los pasos, en los pasos 8 y 9 nos da la oportunidad de hacer eso, con los resentimientos y con los temores. Los temores son como que mm, la, la manifestación de ego que es como más, digamos, sencilla de solucionar. El inventario es bastante directo, ¿verdad? Básicamente es a qué tengo miedo, por qué. Luego hago la oración del temor, ¿verdad? Y luego eh, digo, ¿qué sería yo sin este miedo, verdad? Es como muy cortito, ¿verdad? Ah, ¿en quién me estaba basando y confiando? ¿En Dios infinito o en mi ego limitado? Entonces, siempre cuando estoy en miedo, la respuesta va a ser en mi ego limitado. La segunda pregunta es, ¿funciona? No, no funciona, ¿verdad? Entonces, ya paso a la oración. Y increíblemente, compañeros, ese método tan que de verdad para mí pareciera a simple vista como que, ¿cómo va a funcionar eso? Es demasiado simple. Si estos temores son mucho más grandes, pues compañeros, a través de la práctica de los pasos constante, porque en pasos 10, 11 y 12, pues permanecemos practicando estas cosas, de verdad que se convierte algo así tan sistemático y tan de decir, ok, llego a soltar el miedo. Sí, las situaciones pueden seguir ahí, ¿verdad? Dice, digamos, una de las promesas es que vamos a perder el miedo a la inseguridad económica. No quiere decir que voy a ser millonaria, pero sí quiere decir que ya no voy a tener ese miedo constante. ¿Por qué? Porque es tan importante que me deshaga de ese miedo. Porque el miedo me bloquea, nos dice el libro grande, de la luz del espíritu, ¿verdad? De ese poder superior. Y el día de hoy veo, el miedo me bloquea de mi intuición. No solo el miedo, son las tres cosas que les decía, el miedo, el resentimiento y cuando yo siento que he causado daños y esos daños no están reparados, puede manifestar como culpa, se puede manifestar también como lo que yo le digo, vergüenza tóxica, que yo, compañeros, yo toda mi niñez me pasé pensando que me iba a ir al infierno. O sea, yo tenía una vergüenza tóxica, o sea, muy corrosiva. Entonces yo no sabía que la importancia de trabajar esos pasos era porque si yo no me deshacía de esa vergüenza, si yo no hacía las cosas que me van a ayudar a dejar de sentirme culpable todo el tiempo y a dejar de sentirme que algo está mal conmigo todo el tiempo y deficiente, lo que se iba a bloquear era, hoy lo veo como la sabiduría, mi poder superior o incluso mi intuición van a estar bloqueadas mientras esas tres cosas estén ahí supurando, ¿verdad? Esas tres cosas estén como definiendo mi vida. Entonces, ha sido tan maravilloso
ese capítulo 5 que les digo, compañeros, es tan impresionante porque me ayuda a rendirme constantemente. ¿Por qué? Me dice, ok, síntoma. Si te sientes irritable, descontenta, intranquila, ahí está tu ego inflándose, se está infectando, se está infectando, se está empezando a hinchar. ¿Qué hay que hacer? Rapidito, compañeros. A mí me funciona mucho llamar a alguien y decirles, ¿puedo hacer un paso 10 contigo? Y si no lo tengo hecho, llamo y les pido una cita para que hagamos un paso 10, que también puedo decir, puedes hacer un paso 5 conmigo, que es donde admitimos a Dios, a nosotros mismos y a otro ser humano. Pero es impresionante cómo, incluso el día de hoy, hace una semana, compañeros, yo estaba re enojada y no se me pasaba. Y todo lo veo feo, ¿verdad? Cuando estoy así, incluso me da más hambre, aunque esté abstinente. Son las 4 de la tarde, estoy, ay, es hora de cenar. Ay, no, me faltan 2 horas, ¿verdad? Pero es porque mi ego estaba ahí supurando, compañeros. Entonces, cuando estoy en esa incomodidad, mi cuerpo va a buscar algo para reconfortarse y va a ir o a la comida o va a querer ir, aunque no vaya, va a querer ir a la comida o a otras cosas, ¿verdad? No se diga videitos en las diferentes plataformas que me puedo pasar 3 horas viendo videitos, ¿verdad? Eso es locura, locura para mí. Entonces, el día de hoy, compañeros, para mí el aceptar que cuando yo tengo esos síntomas, irritabilidad, descontento, intranquilidad, Claudia, ponte a ver por qué. Porque si eso crece, ya sé a dónde me va a llegar. Y acuérdate del tema de la negación o de la minimización. Yo soy experta minimizadora, ¿verdad? No, no pasa nada, compañeros. No, no, no. Entonces, está todo eso ahí alimentándose inconscientemente y cuando vengo a ver compañeros, ¡pum!, ¿verdad? Me voy a estrellar con algo o con alguien, ¿verdad? Eh, falta de sano juicio en algún área de mi vida. Entonces, el día de hoy, el rendirme y el aceptar que así funciona la enfermedad, compañeros, y que no es, son cuestiones filosóficas, eso también me lo dice el libro, no son cuestiones filosóficas, no son, como que no es algo intelectual, ¿verdad? Sino que es algo, es un proceso donde yo aún, compañeros, yo ando con mi cuadernito siempre, ¿verdad? Con una pluma o un lápiz siempre, ¿verdad? Porque aunque digo, aunque tenga que apuntar algo en un recibo de algo que compré, donde ponga ahí, me siento mal por tal cosa, ese proceso, esas herramientas que este programa me da realmente han funcionado. Entonces, eh, he encontrado mucha libertad y encuentro diariamente mucha libertad al rendirme, pero para eso, cuando estudio la literatura, cuando trabajo pasos, ¿verdad? Yo digo, los pasos son como planas espirituales, como cuando estoy aprendiendo a escribir, ¿verdad? Que nos ponen a hacer planas. Sí, la primera vez que trabajé los pasos, sí, tuvo un impacto muy grande en mi vida, pero no es ahora, digamos, cuando trabajo los pasos es muchísimo más fácil llegar a qué es lo que realmente me está pasando, llegar a dónde está mi ego, porque aparentemente yo siempre tengo la razón y sí, pobrecita, le gritaron, ¿verdad? Por supuesto que se siente mal, pero el día de hoy yo sé que no es lo que la gente hace lo que me afecta y lo que me separa de ese poder superior, de esa sabiduría, de esa intuición, de esa luz del espíritu, es esa cuarta columna del inventario de resentimientos, donde me voy a los defectos de carácter, donde ya el ego inflado se manifiesta, ¿verdad? Donde ya estoy tomando una represalia, donde ya estoy criticando a alguien, donde ya estoy culpando y juzgando a alguien, ¿verdad? O donde estoy culpándome y juzgándome a mí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo he encontrado y cómo encuentro la libertad? A través de rendirme, ¿verdad? Es rendirme a este hecho de que necesito andar con un lápiz y con un cuaderno, que aunque tenga muchas cosas del programa memorizadas, no es un proceso intelectual, no es un proceso filosófico, sino que es ese, pues ponerlo en el papel. A veces si no lo pongo en el papel, el hablarlo. Esta semana pasada que les digo que andaba re mal, les digo que solo el hecho de llamar a mi madrina y decirle, ¿puedo hacer un paso 5 contigo?
Y me dijo, sí, claro que sí, el miércoles a las 6:30 de la tarde me puedes llamar. Le dije yo, sí. Solo ese proceso, compañeros, liberó tanto de esa insatisfacción que traía y de esa irritabilidad que traía. Entonces yo digo, esto realmente funciona, pero es en la práctica. Es como nadar, compañeros. Yo puedo saber toda la teoría acerca de cómo nadar en el mar, en los lagos, en el agua, pero si yo no nado, me hundo. Y es lo mismo he encontrado con esta recuperación. Entonces sí, ¿verdad? El aceptar, el rendirme a este tema de que así funciona mi cabecita por algún motivo, ¿verdad? Entonces, me ayuda muchísimo venir a las reuniones diarias, me ayuda muchísimo lo que el programa me dice y incluso, compañeros, cuando llega una persona que es nueva, que está con ese sufrimiento a flor de piel, a veces ese sufrimiento es, eh, estoy a punto de que me hagan esta cirugía o estoy tomando estos 10 medicamentos que tienen unos efectos secundarios muy duros. Cuando yo veo eso, en, en la experiencia de otra persona. Esa es una gran parte de cómo yo recibo ese mensaje de decir, Claudia, esa eres tú y esa eras tú cuando no estabas en recuperación. No te creas que ya estás muy superadita, ¿verdad? Y que ya te puedes ir de vacaciones del programa. Porque sí, compañeros, yo les contaba de el proceso, ¿verdad? De la recaída que tuve. Yo estaba joven, estaba súper delgada, ¿verdad? Según yo me miraba muy bien y bueno, compañeros, empecé a desviarme de los principios espirituales, sobre todo en el trabajo, ¿verdad? Muchísima ambición económica, ambición también de encontrar a una persona con la que pudiera como estar y ser muy feliz y que fuera una persona como yo quería que fuera, como una pareja. Eh, y la verdad, compañeros, que ese egoísmo, porque pues yo estando casada, ¿verdad? Ese egoísmo, ¿verdad? De pensar, no, ¿verdad? A mí me está tratando mal mi esposo, pues yo me voy a ir a buscar a otra persona, ¿verdad? Y por supuesto que no lo pienso así totalmente racionalmente, pero con mis acciones, ¿verdad? Y afuera con coqueteo, con empezar a hablar con alguien, con algún cliente que era muy buena gente y aparte era latino, pues yo aquí en Estados Unidos, eh, mi esposo es gringo, no baila salsa, pues, lo puedo justificar de cualquier manera, ¿verdad? Pero empieza esa deshonestidad, ¿verdad? Empieza ese interés desmedido, ¿verdad? Empieza esa desconsideración. Y fue exactamente lo que me sucedió. O sea, en lo que el libro grande habla, pero así, compañeros, literal, ¿verdad? Con mi jefe en el trabajo era un alcohólico activo que tenía la botellita guardada en su escritorio y nos trataba re mal a veces, ¿verdad? Y a mí todo eso me causaba, pues me molestaba mucho y si yo hubiera estado como en buen sano juicio, pues digo, pues renuncio a este trabajo y me voy a buscar otro, pero no, yo quería seguir en ese trabajo y uno de los clientes principales que tenía esa compañía donde yo trabajaba, que era una compañía pequeña, me ofreció a mí el contrato en lugar de decir, vamos a seguir trabajando con la compañía, te ofrecemos a ti el contrato, independízate y tú vete. Pero ¿qué era eso, compañeros? Era robarle el cliente, ¿verdad? Y lo hice. Sí, lo hice. Y lo hice justificada, porque como era alcohólico, porque como me gritaba, porque como era irrazonable y era un malhumorado este jefe, lo hice justificadamente, ¿verdad? Entonces, cuando hoy veo cómo actué yo en esa recaída, no fue solo una recaída que fuera de comida, empezaron todos esos principios espirituales a torcerse, esa justificación de decir, no, pues sí, ¿verdad? Esto es el que no, ¿cómo es que dicen? El que no tranza no avanza. Que sí, muchas personas viven así, compañeros, y no se matan con la comida. Yo no puedo, ¿verdad? Porque a mí esos temas me deshabilitan, esos temas me generan una culpa a veces inconsciente muy grande.
me generan a veces resentimiento, mucho temor. Después me acuerdo que con uno de los clientes de mi compañía, uno de estos clientes compañeros, yo no sé qué era esta persona, pero era, como dicen, el cliente del infierno, ¿verdad? Y yo tenía una persona trabajando para mí que según esta persona le había robado y le había no sé qué, y la señora decía, pues como usted es la dueña de la compañía, la vamos a demandar a usted. Compañeros, yo no dormía, ¿verdad? Porque sí, yo tengo una personalidad de tendencia nerviosa y ansiosa, y por supuesto que para mí era así como que el fin del mundo esta situación, y ahora lo veo y digo, ay, Claudia, no era nada, pero en mi visión yo sentía, ya me veía en la cárcel o algo así, ¿verdad? Entonces, hoy me doy cuenta, compañeros, que yo necesito abstenerme, pues sí, en la comida, pero que de situaciones que generan todas estas cosas, cualquier cosa que genere resentimiento, temor, culpa, yo no puedo eh, alimentarlas, ¿verdad? Porque si las alimento, ya sé que me van a llevar a la pérdida del sano juicio, me van a llevar al caos, me van a llevar a los tormentos. Página 52 del libro grande, ¿verdad? Donde hablan dificultades emocionales con nuestras relaciones, a encontrar una forma de vida. E- esa soy yo, ¿verdad? Y es gracias a los inventarios constantes que lo he podido ver. Y les digo, los inventarios constantes para rendirme. Hacer inventarios constantes no es porque, me dijeron y yo como buena alumna lo hice, no. Fue a través de darme, como dice, un cuentazo tras otro. Dicen en el libro grande también que el alcohol es el mejor instrumento de persuasión, que nos golpea a tal forma que nos lleva a un estado de ser razonables. Y eso es lo que a mí me ha sucedido, ¿verdad? Y pues sí, pasan muchos años para hacerlo. El día de hoy yo pienso que cuando estudio la enfermedad de la adicción y estudio como creo que para mí el libro grande es como un curso en lo que es la naturaleza humana y las leyes espirituales, que es como que cómo funciona el mundo no material, digamos. Así lo veo el libro grande. Cuando yo estudio y puedo aceptar el día de hoy, cuando empiezo a ver tendencias en mí, ¿verdad? De, digamos, falta de sano juicio con lo que sea, puede ser con compras, puede ser con, con parejas, puede ser con lo que sea, ¿verdad? Incluso con la relación con mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Cuando yo empiezo a ver, ¿verdad? Que todas esas cosas son progresivas, ¿verdad? Si yo no recibo la ayuda necesaria, si yo no tengo un grupo de personas, si yo no me amadrino, si yo no tengo principios espirituales, como que yo me voy directo a ese ego inflado, me voy directo a esa negación o ese autoengaño. Y pues cualquier cosa que esté basado en el autoengaño, compañero, se va a derrumbar, ¿verdad? Lo único que hoy considero que es perecedero, que es, no sé si perecedero es la palabra, que es permanente, pero un día a la vez, ¿me explico? Permanente, pero diario, porque no es algo, no es como una cirugía, ¿verdad? Bueno, tenía, qué sé yo, ¿verdad? Mm, el apéndice mala, ¿verdad? Te quitan el apéndice y ya quedaste bien, ¿verdad? En un caso bueno. No, no es así. Es una condición crónica, ¿verdad? El ego se me puede inflar con cualquier cosa. Pueden haber situaciones de temor en el mundo, ¿verdad? Crisis que esté sucediendo en el país donde estoy o en la ciudad donde estoy, ¿verdad? Yo necesito encontrar una forma de lidiar con ese temor, de soltarlo y de no solo creer en mi poder superior, sino que apoyarme en ese poder superior y depender. Ya no es lo que Claudia dice, porque es justo, porque así es la moralidad, eso dice, y las reglas de urbanidad, eso mandan, y así debe de ser. No, compañeros, si yo empiezo a pelear con lo que sea, yo voy a perder el sano juicio y yo voy a actuar de una forma generalmente autodestructiva o destructiva a las personas que están a mi alrededor. Entonces, pues la libertad que encuentro hoy, compañeros, es el minutito que yo empiezo a sentir la resistencia. Digo, Claudia, por ahí no es. Por lo menos no por hoy. Tal vez mañana esto va a cambiar. Tal vez mañana vas a poder tener el poder de hacer esto. Ahorita se me metió la idea, estoy viviendo en una ciudad muy chiquitita
hay un hotelito, ¿verdad? Que está a la venta, compañeros. Y a mí se me metió la idea que yo iba a ver cómo compraba ese hotel. Y el hotel, yo creo que necesita no sé cuántos de arreglos, pero es una cosa tan bella para mí ese hotel. Hasta que un día dije, Claudia, esta es otra manifestación de locura. ¿Cómo piensas que te vas a meter a comprar ese hotel? Ay, voy a reunir un grupo de gente que quiere invertir y lo voy a hacer. Claudia, estás tan llena de paz en este momento, en un lugar tan lindo, donde estás tan tranquila, te vas a meter a esa locura, ¿verdad? Y esa es otra de las cosas que yo puedo hacer en mi enfermedad, como que me canso de la paz y de la serenidad y buscar caos, ¿verdad? Como para llenarme de adrenalina. Y fue como hace como 5 días que acepté, Claudia, suelta esa idea ahorita, enfócate en otras cosas. Entonces puede ser de cualquier forma, compañeros, pueden ser deseos dice que la grandiosidad está muy metida en este tema del ego, ¿verdad? Y eso me puede pegar muy fuerte, pero el día de hoy yo sé que no tengo que como descifrar esas cosas en mi mente. Lo único que tengo que hacer es continuar trabajando estos pasos, continuar usando estas herramientas, porque eso es lo que me lleva al sano juicio, que es manejable, ¿verdad? Porque sí, compañeros, yo no, o sea, hay cosas que no tienen explicación y no las entiendo, pero no tengo ni que entenderlas. Lo único que tengo que hacer es aceptar que eso es lo que me toca trabajar. Aceptar que ando con mi cuadernito y mi lapicito, compañeros. Aceptar que voy a llamar a mi madrina o a una compañera o compañero y que voy a hacer un paso 5 con ellos. Aceptar que voy a hacer esas enmiendas que están bajo mi control. Aceptar el pasado como fue, ¿verdad? Y dejar de vivir arrepentida y dándome de latigazos todo el tiempo. Pues todo eso, compañeros, es lo que me da la libertad diaria el día de hoy. Así que ya oí el temporizador. Les agradezco muchísimo por permitirme compartir el día de hoy sobre este tema que en realidad me ha liberado tanto y me apasiona tanto porque veo la capacidad de transformación que tenemos los seres humanos a través de este programa. Gracias, María Elena. Wow, Claudia, al contrario, mil gracias por todo lo que nos compartes y nos enriqueces, y específicamente con este tema de la libertad que encuentro al rendirme. Wow. Entonces, ahora continuamos con este espacio reservado para preguntas o compartires de 3 minutos. Si tienes una pregunta o quieres compartir sobre el tema, por favor, pídela levantando la mano. También puedes hacer la pregunta en el chat, ¿verdad? Pues empezamos. ¿A quién le gustaría hacer una pregunta a Clau o sobre el tema tan lindo? Sí, adelante, Oh, Esther. Adelante, Esther. Pueden ir levantando sus manitas, ¿eh? Gracias, hola, soy adelante. Esther, soy cola compulsiva. Claudia, gracias por tu hermoso compartir. Yo llevo 3 meses de abstinencia y quise tomar mi propio ego y mi propia voluntad. Y el martes pasado la rompí. Le tenía pánico decírselo a mi madrina. Y se lo conté a una compañera y viví como en la, no sé si dice La La Land. No, solamente fue un resbalón, y yo no pasa nada. Y me sentía súper culpable, culpable, culpable. Ayer le dije a mi madrina, bueno, la razón es que me tienen que hacer una biopsia y estaba nerviosa y esto y lo otro. Entonces le dije a mi madrina, tenemos que hablar. Mi madrina me dijo, eso no es razón. No hay razón para tener un respalón, es un respalón y eso pasa lo que pasa. Y cuando le conté eso a mi madrina, sentí que me quitaron 500 libras de mi cuerpo. Y dije, está bien, me toca empezar. Día 1, empecé. Gracias al poder superior que no, mi resbalón fue comida abstinente, pero es un resbalón, es una recaída, y aunque sea no comí comida compulsiva de azúcares ni nada de eso porque hubiera sido más difícil. Admitir y estar en el presente y saber que nada y nada puede tener resbalones. Y eso es lo que escuché en tu compartir. Hay que estar en el presente y sí, mira,
Yo también tengo mi cuadernito y mi libro y cada vez escribo. Y ahora escribo más y ahora estoy mucho más en el presente porque claro, llevaba 95 días, me empecé a sentir los laureles, no pasa nada. Sí, sí pasa. Tengo que estar en el presente y tengo que vivir en el presente. Muchísimas, muchísimas gracias por tu compartir. Gracias, Esther. Gracias por compartirnos. Me identifico millones. Es una bendición, es una bendición. Y mira, yo solo pienso, ese capítulo de nosotros los agnósticos, yo lo tengo que aplicar. Soy agnóstica, ¿verdad? Con creer en la naturaleza crónica de esta enfermedad. Y cuando puedo aceptar esa naturaleza crónica, uf, o sea, se solucionan muchísimas cosas. Gracias, Esther, por tu compartir. Qué alegría verte, compañera, y que estemos aquí. Abrazos. Gracias a las dos, Esther y Clau. Bueno, tenemos la manita de Maggie y luego Lucy. Y pues si quieren seguir levantando sus manitas o hacer preguntas por el chat, bienvenidos. Adelante, Lucy. Adelante, Maggie, perdón. Maggie estaba primero. Tienes tu micrófono apagado, Maggie. Hola Claudia, hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, acá es verano, estamos de más, creo que ustedes están en invierno, así que estoy con un pareo por eso. Eh, Claudia, primero gracias por tu compartir, es un placer escucharte, realmente un placer. Tanta sabiduría y tanta amorosidad y honestidad. Eh, yo tengo varios problemas, el primero es comer compulsivamente. Pero tengo el problema de que yo no creo en un poder superior. Entonces, si bueno, poné tus valores más altos, bla, bla. Me siento ridícula. Es como, pedile a tu poder superior. Bueno, pedile al amor, que sería uno de los valores más altos. Pedile que tu valor, que es el amor, eh, ayude a dejar de comer. Pedile como que el amor va a ser que, no sé, me siento no sé cómo explicarlo. Y me causa tanto enojo esto, porque también me fastidio. A veces digo, bueno, no entro más al grupo porque me agoto, me agoto, me agoto. No escucho. ¿Qué? No, nada, continúa. Y me produce tanto enojo esto del poder superior y del poder superior y del poder superior, porque no me, no puedo hacer cómo encajar lo que dicen con un valor alto como los que yo pongo, ¿no? El amor, es pareciera como yo digo, dicen, el programa también es para el agnóstico, para el que no cree. Y yo siento que no es así, que solo es para el que cree en un poder superior como Dios o, no sé. Y también me enoja porque digo, es tan incoherente, porque si no tiene el poder de evitar que alguien tenga un cáncer, tampoco va a tener el poder de que yo deje de comer. O sea, es como a mí, hablo por mí, lo que es lo que me pasa a mí internamente. Me suena tan ridículo, tan falta de coherencia. ¿Cómo va a ser una cosa si tiene el poder de que yo deje de comer, también va a tener el poder de que alguien no muera de cáncer o que sufra o que un chico... Es como, no lo tiene, por supuesto que no lo tiene. Si no, no habría guerra ni muertes. Pues si no tiene el poder de hacer eso, ¿cómo va a tener el poder de que yo vaya de cuerpo, que yo venga a la reunión, que yo eh, respire, que yo... ¿Cómo? Y estoy tan enojada con ese tema. Y por lo último que pienso es, bueno, sigo escuchando porque toma lo que te sirve y descarta lo que no, que es el único lema que me sirve. Bueno, gracias. Perdón, no quiero ofender a nadie, esto es lo que a mí me pasa y me enoja mucho y me angustia y no, sé que todos creen y, y es una suerte, pero no es lo que me pasa y no me puedo forzar. Gracias. Clau, tu micrófono está cerrado.
Lo que nos compartes es algo muy importante, Maggie, muy importante, porque eso está como es como uno de las bases de lo que es nuestro tercer paso, ¿verdad? Que es un poder superior como cada persona lo concibe. Y eso fue lo que le destapó la cabeza a Bill W., fundador de Alcohólicos Anónimos, de decir, ok, ¿verdad? Porque él tenía mucha rebeldía, porque había crecido, creo que era su abuelo, era un ministro y ministro religioso, entonces todo era como, o lo haces, ¿verdad? Y eso con la espiritualidad, por lo menos a mí no me funciona, ¿verdad? Me hace como sentir rechazo, ¿verdad? Entonces, yo lo que te quiero compartir son un par de cosas, Maggie. Una es, hay grupos de OA secular donde personas que no creen en un Dios que sea una deidad se reúnen y trabajan estos principios. OA nos dice que asistamos a 6 reuniones el día de hoy. Digamos, en JUS tenemos muchas reuniones, pero yo diría, asiste a 6 grupos diferentes donde tú te puedas identificar, ¿verdad? Incluso la persona que escribió el taller de 12 pasos en 13 semanas, que se utiliza mucho en JUS, en Hay una solución, esa persona es agnóstica, ¿verdad? Entonces, algo más debe haber ahí, Maggie. Y yo ahora, al día de hoy, yo digo, siempre que yo estoy como, digamos, le pongo la palabra atascada en algo, ¿verdad? O que estoy enganchada con algo más hay ahí, hay un nudo. Mira, muchos de estos nudos son invisibles para mí, no los veo, ¿verdad? Son puntos ciegos. Entonces, algo más debe haber ahí, Maggie, que estoy segura que muchas personas han experimentado. Yo en lo personal les he contado que tengo una compañera que se fue del programa porque ella decía, aquí todo es, sino, como que ella sentía que le decían, si no crees en Dios no te vas a recuperar. Y el programa no nos dice eso, ¿verdad? Entonces, yo quería contarte sobre ese grupo que es parte de la región virtual, que es OA Secular. Y bueno, es muy posible recuperarse sin creer en, digamos, Dios. Muy posible, muchas personas lo hacen y yo estoy segura que, que, que eso lo puedes encontrar. Si quieres que platiquemos después, yo con mucho gusto. Yo he oído, por ejemplo, que hay veces que tal vez una persona dice, si no crees tal cosa, no te vas a recuperar. Yo hoy no creo eso, ni digo eso, porque digo, el proceso de recuperación es muy personal para cada persona. Em, y dejamos, yo cuando empecé con el programa, mi primer poder superior fue el grupo, fue obedecerle al grupo, lo que decía. Ese fue mi primer poder superior en el programa, ¿verdad? Y la relación con mi poder superior el día de hoy es como muy constante, pero te puedo decir que yo digo, en realidad, o sea, mi capacidad intelectual es muy limitada para entender exactamente cómo funciona Dios, ¿verdad? Pero lo que he experimentado es que a través de la búsqueda, ¿verdad? Se van manifestando esas respuestas, pero cada persona necesita llevar ese proceso. Entonces yo te diría, realmente te motivo a asistir a reuniones, continuar viniendo a las reuniones, ¿verdad? Pero realmente poner como algo importante es ese saber que es un poder superior como cada persona lo concibe y también la posibilidad de explorar reuniones de OA secular, ¿verdad? Donde en realidad hay más personas agnósticas que están trabajando el programa, que están encontrando la abstinencia sin necesidad de decir, sí, creo en Dios, ¿verdad? Eso te puedo responder, Maggie, espero que te sea útil. Mil gracias. Gracias, Clau. Adelante, Lucy. Mil gracias, Clau, mil gracias, María Elena, por este amoroso servicio que viene pues muy en el momento adecuado para mí. Gracias por la parte del sano juicio, así es como yo lo entendí, que hay que estar trabajando con él, porque se va colando de diferentes maneras. Y me sucedió, tuve una recaída de 3 días en mi viaje a Nicaragua. Empecé con muchos recursos de pedir mi ensalada adicional. Era un viaje de trabajo
y la verdad es que mis compañeros pues son altos ejecutivos y no son groseros. La broma que me hacía la persona que pagaba la cuenta, porque tenía que ser cuenta de Nicaragua y yo tenía cuenta de México. Bueno, es un acto administrativo, me decía, hoy lo más caro que pago es la porción extra adicional de Lucy, porque era baratísimo. La verdad es que mi porción extra era baratísima. No lo platiqué, no lo comenté, no dije cómo me estaba sintiendo y me empecé a sentir ridícula de una mujer con mi obesidad, con mi peso, que fuera la que estuviera piquis con la comida. Esto no, esto sí, esto no. Y una parte de mí me empezó a atacar diciéndome que no, el audio con el video no checaba lo que yo decía con cómo me veía y empecé a bajar la guardia. La actividad que yo hice, yo soy entrenadora a nivel nacional, tuvo un éxito y yo sentía que una mujer obesa como yo no iba a dar el ancho. Entonces, llevaron champán y la tenían guardada para cuando, si era un éxito, lo iban a sacar y si no, pues se la llevaba, ¿no? Entonces, cuando empezaron a sacar las copas de champán, pues yo me di cuenta que la persona con la que estábamos negociando ya aceptado el contrato, que le había gustado lo que yo había hecho y me ofrecieron una copa y pues yo dije sí, porque esta gorda tuvo éxito y bajé la guardia y no lo comuniqué y no dije cómo me sentía y empecé a comer lo que ellos pedían. Dejé de pedir la ensalada porque me empezó a dar mucha vergüenza que alguien como yo fuera tan especial con la comida, con el peso que yo tenía. Llego a Ciudad de México, esto fueron 3 días. La verdad es que me hinqué, me acordé de bueno, de la sesión que yo di en Navidad de no bajes la guardia, alguien quiere destruirte. Y recordé todo lo que dije en esa maratón y le hablé a mi madrina, ¿no? Y hoy, por la gracia de Dios, llevo 3 días más de abstinencia, pero el sano juicio, híjole, es muy difícil. O sea, no nada más es de, ya sé que tengo una alergia, ¿no? Sino en todo el contexto se va colando para hacerte caer. Muchísimas gracias por tu esperanza. Gracias, Clau. Muchas gracias. Gracias, compañera. Gracias por tu honestidad. Gracias por estar aquí. Celebro estos 3 días de abstinencia y yo te digo, yo mi recaída la veo como algo que me abrió y me trajo más conciencia, ¿verdad? Y me identifico tanto, me identifico muchísimo. Qué gusto que estés aquí, qué gusto saber que tuviste ese momento de lucidez, ¿verdad? De decir, llamo a mi madrina, el que estés compartiendo hoy, honestamente, todas estas cosas están alimentando lo que son la espiritualidad del programa, esa honestidad, esa humildad, esa realización de la impotencia, esa realización, porque si mira, si estudias el capítulo más acerca del alcoholismo, uno dice, ¿cómo es posible que este alcohólico volvió a beber? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Es que así funciona. Si lees la historia de Bill, ya con Bill, yo a veces digo, ya, esta historia a veces me desespera que diga tanto, tanto, pero es que ya, por favor, Bill, ¿verdad? Deja, ya, míralo. Pero es que así es. Y la única forma en que yo voy a tener ese sano juicio que tú me dices es si yo estoy en buena condición espiritual. ¿Cómo estoy en buena condición espiritual? Pues pasos, abstinencia, en nuestro caso con la comida, lo que tú dices, hay una presión, ay, pero come todo este pedacito, ay, qué exagerada, Claudia, ay, mira si está redelgada, a veces adelgazo tal vez un poquito más, ay, ya te ves enferma, ¿cómo vas? Es pero una insistencia, ¿verdad? Para que en algunos casos sí se puede dar, o burlas, ¿verdad? Esas burlas, ¿verdad? Si yo no estoy en buena condición espiritual, eventualmente, si no me fortalezco diariamente, pues voy a caer o puedo como ceder ante esa idea y como nos dicen, ¿verdad? Ese vendedor va a estar ahí diciéndome, sí, pues sí, ¿verdad? En tu caso fue,
celebremos, ¿verdad? Y puede ser como una cosa pequeña, pero ¿sabes qué? Lo más importante es no permanecer ahí. No somos perfectos. Este programa nos habla de progreso espiritual, no perfección. Yo me he confundido tantas veces con tantas cosas. A veces digo, voy a decir no y me preguntan, sí, ¿verdad? Y digo, Claudia, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Algo adentro de mí, ¿verdad? Me sacó de ser honesta conmigo misma. No, no es para minimizarlo, pero para mí es aceptar que necesito esta ayuda, la ayuda necesaria, digo yo. ¿Cuál es la ayuda necesaria para cada persona? Lo sabré cuando esté abstinente y en sano juicio, ¿verdad? Si son 7 reuniones a la semana, son 7 reuniones a la semana. Yo les digo, cuando he estado luchando mucho en mi vida, muchas veces han sido 2 reuniones diarias presenciales porque no había Zoom. Eh, esa ayuda está ahí y esa ayuda se va a dar y qué maravilla, que esa realización de decir, no puedo estar con estas ideas 3 días y sola con estas ideas. Por eso dice, el libro grande hay una parte que dice, y yo pienso mucho en el libro grande en inglés porque es como más lo he estudiado, pero lo voy a traducir, no lo dice así exactamente, pero dice algo así como, tuvimos que renunciar del asunto de pensar que podíamos vivir solos con nuestros problemas. Tengo que renunciar a esa idea de que no, yo soy fuerte y esto ya no me debería de importar. No, ahí me dicen cualquier cosita en el inventario nocturno del paso 11, me dicen, ¿verdad? Hay algo que deberías de haber discutido con alguien más, ¿verdad? Estuviste pensando en ti todo el tiempo, te sentiste enojada o resentida con algo. Siempre estamos buscando, ¿verdad? Resentimientos, temores, culpas. Yo siempre estoy en eso. Claudia, ¿dónde está? Si me empiezo a sentir mal, irritable, digo, ¿dónde está? ¿Cuál es? Y no te creas, yo no siempre lo quiero compartir, como esta vez que me tomé como 5 días en finalmente decir, Claudia, es que no estás iluminada, ¿verdad? Así como creen en algunas religiones que llegas a la iluminación. Tú te estás creyendo iluminada y que no necesitas, llama a tu madrina y dile que necesitas hacer un quinto paso. Y, y, y mi madrina, ¿saben qué me dijo mi madrina? Claudia, agarra una socia de acción de paso 10 para que todas las noches, cualquier cosita, aunque sea mínima, ay, qué sé yo, ¿verdad? Me cayó mal que no me llamó mi hijo de regreso. Llama, por lo menos compártelo a esa persona. No te quedes con nada, ¿verdad? No, pero es que no hay que ser tan exageradas, digo yo, ¿verdad? No, no exageres, Claudia, no es para tanto. No, no pasa nada, no, sí pasa, pero el milagro, compañera, es que estás aquí, Lucy, y que regresaste rápidamente, ¿verdad? Esa es la clave. Gracias, compañeros. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias ambas, gracias Lucy por compartirnos esto de tu corazón y a Clau. Y tenemos la manita levantada de Laura y luego Melinda. Gracias, adelante Laura. Hola, ¿qué tal? Buen día. Laura Patricia, comedora compulsiva. Gracias, María Elena, por el servicio. Gracias, Claudia, por el servicio. Qué gusto verte. Y bueno, yo quería, entre compartir y preguntar, que en estos años en el programa, que yo, claro, me doy cuenta que el programa ha ido puliendo una piedra, porque aparte pasé años para poder encontrar o para poder aceptar y cuidar y custodiar la abstinencia, ¿no? A mí no se me dio cuando recién llegué, pero lo que sí se me dio y se me sigue dando y lo sigo agradeciendo es la perseverancia, que eso antes yo no lo valoraba tanto, ahora lo valoro. O sea, como que digo, bueno, yo mi cabeza apenas voy entendiendo, soy piedra, ¿no? Pero, pero Dios me regaló algo desde el día 1 que yo llegué al programa y ha sido la perseverancia. Entonces, bueno, ahorita me vino a la mente, quiero agradecerlo en voz alta, porque gracias a la perseverancia es como he permitido o mi ser o mi poder superior estar en una disposición para que Él vaya trabajando en mí, ¿no? Y de hecho, la misma relación y la misma idea, de hecho, porque creo que hasta era una idea de lo que yo tenía que era Dios, se ha ido transformando, ¿no? De este tiempo.
Y he ido entendiendo lo importante de la abstinencia, claro, no estar drogada ni dopada para poder ir caminando, pero también ahora reconozco que aún dopada y drogada, en esa perseverancia Dios iba trabajando en mí, ¿no? Este poder superior, el programa, lo que escuchaba, o sea, como se llame, la energía del universo, como sea. Algo iba haciendo en mí por el simple hecho, que no es tan simple, pero de perseverar. Sin embargo, yo veo, y ahorita al final tú concluiste con una frase que no anoté, pero fue tu cierre, Claudia, que decías ya dejar ese látigo de estar en el pasado, de hice esto mal, esto, el otro, porque aún yo veo que con varios pasos, 4, sí, o sea, varias vueltas de pasos del programa, de repente vuelve a llegar una idea de, ay, pero ¿cómo perdiste tu vida? ¿No? Si hubieras sabido esto, imagínate, hasta hubieras escogido otro marido, casi, casi, obviamente, ¿no? Hubiera sido tu vida diferente, el hubiera. Porque cuando voy viendo, por ejemplo, ahorita ya se va a acabar el tiempo, que estoy por la gracia de Dios, me está regalando una vida nueva, estoy caminando, trotando, que nunca me imaginé, estoy yendo a nadar, aprendiendo. Yo de repente digo, ¿de dónde sale esa energía? Si yo ya estoy bien grande, estoy gorda, y ahorita resulta que estoy haciendo cosas que ni en mi juventud hice. Y la pregunta es, ¿cómo espantas el hubiera? O sea, ¿cómo se espanta el gran fantasma del hubiera? Bueno, esa sería mi pregunta, mi querida Claudia. Te agradezco. Bendiciones por tu servicio. Ay, Gracias. gracias, María Patricia, qué bello, qué bello. Y tan identificada, mira, con este proceso del rendirme, ¿verdad? Porque yo una persona súper culpígena, pero así realmente una vergüenza tóxica patológica, ¿verdad? Y mucho relacionado con abuso sexual no trabajado, ¿verdad? Entonces, este programa sí me liberó de lo que es ese arrepentimiento, o debería decir, me libera, ¿verdad? Nunca en pasado, siempre en presente, me libera ay, si tan solo, ¿verdad? Yo puse, me libera de la lucha, del si tan solo, de los peros, del hubiera, del debería y de los arrepentimientos inútiles. Mira, empieza con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Yo tuve que definir, Claudia, ¿puedes cambiar el pasado? ¿Puedes cambiar el pasado, Laura Patricia? ¿Qué me toca hacer con el pasado? Lo que me dice es, concédeme la serenidad para aceptarlo. Hay una historia en el libro grande que se llama La aceptación era la respuesta. Y una de las partes más importantes de ese artículo, que es una historia de una mujer alcohólica, dice, la aceptación es la respuesta a todos mis problemas el día de hoy. Cuando encuentro cualquier persona, situación, circunstancia en mi vida inaceptable para mí, es porque hay algo en mí que no estoy aceptando, ¿verdad? Hasta que no pude aceptar mi alcoholismo, no pude superarlo. Entonces, y mira, ahorita yo no sé si ves que me dejé las canas. ¿Sabes por qué me dejé las canas? Porque estaba totalmente eh, en no aceptación del proceso de envejecimiento. Y ya empezaba con ideas de que, ay, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Y dije, Dios mío, ayúdame a aceptar este proceso natural en mi vida. Y una de las cosas que sucedió en mi caso fue, probé el dejar de pintarme el pelo, que no tiene nada que ver con la comida, pero era solo porque yo dije, Claudia, mientras más pronto lo puedas aceptar, más te vas a liberar. Entonces, yo te diría aceptación de que no puedo, porque no puedo cambiar el pasado. La enfermedad utiliza mucho esa herramienta de ilusionarme y de mantenerme enganchada en cosas que no puedo cambiar, porque mira cómo eso me hace inútil en las cosas que sí puedo cambiar, ¿verdad? Yo tuve una experiencia espiritual súbita con este tema. Yo fui una mamá muy agresiva cuando mis hijos eran bebés. Estaba muy mal, muy mal. Gritaba, tiraba cosas, les pegaba, les decía cosas horribles. Yo no me perdonaba por eso. El día de hoy yo lo veo como ego. Eso es una manifestación de ego, ¿verdad? Porque yo no había aceptado que yo estaba loca cuando nacieron mis hijos. O sea,
estaba realmente muy mal. Y tal vez no sé si te podría decir loca, porque pues cómo me volví no loca, ¿verdad? Trabajando el programa, pero estaba en un estado emocional, probablemente físico, con hormonas, qué sé yo qué era, pero yo era una persona totalmente iracunda, agresiva, enojada. Cada vez que a uno de mis hijos le pasaba algo ya ahorita en estas edades, es tu culpa, Claudia. Es tu culpa por cómo los trataste. Es tu culpa porque cuando eran chiquitos hiciste A, B, C, D y no hiciste F, G, H. Y así me pasaba. Y yo estaba lavando un día trastos en mi casa y algo como había pasado con uno de mis hijos y yo estaba, Claudia, es que eres una pésima mamá. En todos mis inventarios siempre estaba, soy la peor mamá del mundo, ¿verdad? Escuché o no sé si fue escuchar o se me manifestó una voz que yo considero fue la voz de un poder superior que me dijo, Claudia, el aceptar que tú fuiste así con tus hijos te va a ayudar a nunca ver a una persona desde la cima de un pedestal. Tú ponerte en la cima de un pedestal y pensar que esa persona es inferior o que esa persona es, qué sé yo, ¿verdad? Estúpida, tonta, lo que sea. Porque si tú tuviste la capacidad enferma de hacerle eso a tus hijos cuando eran chiquitos, a los niños que tú deberías de haber amado y acogido, no te vas a, cuando una persona venga y te cuente cosas que han hecho, que son cosas, ¿me entiendes? Que muchas veces uno dice, ay, ¿cómo es posible que una persona haga eso? Si tú pudiste tratar hacia tus hijos, te das cuenta de la dimensión de lo que el comportamiento humano puede ser. Pero básicamente el mensaje de esa voz fue, esto te va a ayudar a ti a no ponerte en la cima de un pedestal y a entender que cuando no estás en buena condición espiritual tienes la capacidad de actuar así, pero ya es hora de soltarlo. Ya no más que es tu culpa, ¿verdad? Ya no más, ay, sí, todo lo que le pasa a mis hijos de 33 años es tu culpa. No, eso es enfermo. Y en ese momentito entendí, ¿verdad? Fue una experiencia espiritual muy poderosa para mí, ¿verdad? Entendí que sí, que era soberbia. Cuando yo no acepto mis errores del pasado es soberbia, porque Claudia debería de ser perfecta. ¿Cómo es posible que yo hiciera algo así, verdad? Pues claro que es posible. Si yo estoy metida en una adicción, si yo estoy llena de resentimiento, si estoy llena de ira, si estoy llena de temor, yo me voy a portar mal. Dice, los limoneros limonean, ¿verdad? Las personas que están mal espiritualmente, que están lastimadas, lastiman. Entonces, eso me ayudó mucho a entender, Laura Patricia, que yo tengo esa capacidad de actuar muy mal. No es que, yo soy mejor que estas personas. No, yo tengo la misma capacidad de actuar mal que cualquier persona. Y para mí, el día de hoy, cuando veo a una persona actuando mal, yo pienso eso, digo, está en mala condición espiritual. Y cuando uno hace sus, digamos en mi caso, el hacer mis propios inventarios y el darme cuenta de cosas que me sucedieron de niña, de malentendidos, de cómo yo malinterpreté muchas cosas, cómo adopté tanta culpa tóxica y todo eso, entonces digo, una madrina cuando estaba haciendo un quinto paso me dijo, Claudia, te das cuenta cómo todas estas cosas de tu pasado te llevaron a este punto de hacerle daño a tus hijos, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que yo esté en buena condición espiritual. Pero sí, el día de hoy, esa oración de la serenidad es importantísima porque una de las cosas que no puedo cambiar es el pasado y es a través de la aceptación. Pero sí te digo que desde el primer momento que escuché esa historia de la aceptación a que yo pudiera empezar a aceptar las cosas más fácilmente, ha sido un proceso. Pero lo importante es lo que hablábamos de lo que discutió la compañerita, ¿verdad? Lo que discutiste esa perseverancia, continuar. Esa es mi palabra favorita de todos los pasos. Continuamos, 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 continuamos. Porque sí es un viaje de vida, ¿verdad? Y puede surgir con cualquier cosa. Puedo cometer un error el otro día accidentalmente con mi carro. No me di cuenta, había una ardilla. Y cuando regresé vi que había una ardilla muerta donde pasaron las llantas de mi carro. Entonces,
obviamente deduje, pues fui yo quien mató a esa pobre ardilla. A soltarlo, ¿verdad? Y recogí a la ardillita y la fui a poner en un lugar bonito, cerca de un árbol, ¿verdad? Eso me trajo cierta paz, de decir, no la voy a ir a tirar a la basura, ¿verdad? Y soy un ser humano impotente. Hay muchas cosas que no puedo ver, que no puedo controlar. Voy a cometer errores. A veces lastimo a personas y no me doy ni cuenta, ¿verdad? Doy lo que tengo. Entonces, mi trabajo el día de hoy es tratar lo mejor que pueda de mantener en buena condición espiritual para no hacerme daño y para no hacerle daño a otras personas. Pero sí, el si tan solo, el pero o el hubiera o el debería, eso es fantasía. Es fantasía. Entonces, el día de hoy yo entiendo, ¿verdad? Todos esos castillos en el aire, toda esa fantasía, la enfermedad me quiere ahí me quiere, ¿verdad? Entonces, aceptar esa promesa de que todas mis experiencias pueden beneficiar a otras personas, aún las experiencias así tan feas de daños que yo hice, van a poder eh, pueden ser convertidas en una herramienta de empatía, en una herramienta de compasión, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a ser compasiva si yo soy perfecta? Uy, cualquier personita hace un error y ya, ¿verdad? Entonces, todos esos errores que yo he cometido me han ayudado a ser compasiva y a ser empática y a aceptar que yo tengo esa misma capacidad de errar, de portarme mal, de hacer daño. Gracias, compañerita, por tu compartir y por tu pregunta. Ay, gracias, Claudia. ¿Cómo me ayudaste? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ambas por todo lo que nos enriquecen. Tenemos la manita de Melinda y las invitamos, sobre tenemos unos minutitos más para si quieren levantar su manita o hacer una pregunta por el chat. Aquí estamos, ¿sí? Adelante, Melinda. Hola Clau, gracias por tu compartir, estuvo muy interesante y la verdad mucho que poner en práctica, ¿no? Soy Melinda, soy comedora compulsiva, siempre que te he oído hablar se oye tan fácil y yo he tenido la verdad, estuve alejada del programa, porque tuve una recaída, me dio una depresión muy, muy, muy fuerte y y pues no quería vivir, no sé, estaba yo muy, o sea, me tuvieron que ir con medicamento y toda la cosa, pero me cuesta mucho la abstinencia cuando empiezo a quitar el edulcorante, ya me empiezo a picar otra vez, o sea, cuando no puedo comerlos, después me da otra vez como más compulsión. No he podido con mi abstinencia, la verdad me derroto, o sea, yo no puedo y sé que un poder superior puede, tal vez no le he dejado o sea, se lo he dejado en sus manos, pero no, tal vez, o sea, mi madrina me dice que no me he derrotado, pero siento que sí, yo no puedo con la comida, o sea, me empieza la obsesión y hablo por teléfono y sigue la obsesión y me agarra una obsesión terrible, entonces sí, el oírte, ¿no? Que es tan importante seguir adelante y es como dice el programa, solo por hoy, solo por ahorita, pero sí, no he podido y sí me quiero aquí, pues decirlo, ¿no? Que es bien importante. Entonces en eso estoy, pero oírlas y estar en todo lo que es justo, tantas pláticas, tanta todo, o sea, estoy pues dispuesta, yo quiero soltar ese poder que tal vez no lo dejo o no sé qué está pasando. Te agradezco mucho y me encantó todo lo que la plática. Muchísimas gracias. Gracias, Melinda. Qué dicha tenerte aquí de regreso. Me da muchísimo gusto y muchísimas gracias por tu compartir. Créeme que me identifico. Gracias, compañerita. Gracias, Melinda y Clau. Adelante, Maggie, volviendo al Maggie de nuevo y luego Lili. Gracias. Maggie, ¿tenías otra pregunta? Tienes tu teléfono, tu micrófono cerrado. Adelante.
May, ¿quieres hacer una pregunta o se te levantó la manita? Bueno, no se escucha. Si tienes otra pregunta, nos dice, ya te contestó Clau ahí, pero si gustas, puedes abrir tu micrófono. No se te escucha. Ok, seguimos con Lili. ¿No te escuchas? Si gustas, puedes volver a levantar la manita. Lo estás abriendo el micrófono, pero no te escuchamos. Ok, parece ser que tiene problemas con el internet, se salió. Adelante, Lili. Muchas gracias, Clau, por compartirnos tus vivencias, tu experiencia y gracias, grupo. Em, yo me considero con muchas dificultades emocionales y hace ya bastante tiempo que vengo en recaída. Y escuchaba esto tuyo, Clau, de los inventarios. Yo hago los inventarios cuando ya el agua me tapa la cabeza. Y me gustaría mucho si podés compartir cómo son tus inventarios, si es solamente expresar por escrito todo lo que va viniendo en tu mente o si usas alguna guía como para escribirlos. Gracias. Gracias, Lili. Sí, mira, los inventarios para mí son, Bill W. utiliza una frase que dice, la lista tenía la clave para el futuro, ¿verdad? Porque me va a mostrar realmente qué hay debajo, ¿verdad? Muy importante para mí fue estudiar ese capítulo 5 que les mencionaba de cómo funciona y realmente empezar a reconocer que esas manifestaciones del ego, ¿verdad? No, habla de que de 100 diferentes formas no me recuerdo bien exactamente, pero es como self-delusion, ¿verdad? Como de mentirme a mí misma, ¿verdad? Y cómo se manifiesta ese ego, ¿verdad? Porque yo nunca me lo hubiera imaginado que el ego se manifiesta como pues lo que me dice ese libro de AA, ¿verdad? Y que lo que me separa de un poder superior o me separa del estado de aceptación o del estado de rendirme es ese ego, ¿verdad? Es ese yo querer controlar, mucho, mucho como yo veo el ego o el egoísmo es yo quiero controlar, yo quiero tener la última palabra, yo quiero que las cosas sean a mi manera. Entonces, los inventarios, cómo funcionan, mira, te puedo decir en el capítulo 5 nos ayudan a aprender sobre lo que es el inventario. El primero dice, el resentimiento es el ofensor número uno, mata a más alcohólicos que cualquier otra cosa. Y no importa si es un resentimiento justo o justificado, imaginario, pequeño, por algo que parezca insignificante o por algo que parezca muy importante, sea lo que sea, me dice, yo no puedo darme el lujo de vivir en resentimiento, porque si yo vivo en resentimiento, voy a estar desconectada de esa luz del espíritu, como cada quien lo concibe. Por ende, no voy a tener sano juicio. ¿Y qué va a suceder cuando yo no tenga sano juicio? Mi vida es como una ruleta rusa. Sí, a veces las cosas me salen bien, de chiripa, como dicen en mi país, de suerte. Pero gran cantidad de veces, si yo estoy reaccionando a ciegas, ¿verdad? No viendo las cosas como realmente son, sino que yo reacciono a ciegas, mi vida va a ser un desastre, ¿verdad? Si consistentemente, imagínate, es como ir manejando en una carretera oscura y ir con los ojos vendados, pues me voy a ir a estrellar eventualmente, ¿verdad? Entonces, muy importante que yo como que adopte esos inventarios como algo que me va a liberar. No es para, dicen a veces, ay, no, esos inventarios es puro darse de latigazos. Para nada, ¿verdad? Para nada. Yo los inventarios los hago con mucho amor hacia mí misma
y dice, es un inventario moral de nosotros mismos, que también lo interpreto y digo, a veces es como un inventario amoroso, ¿verdad? Pero la finalidad nos dice que es un inventario como el inventario de un negocio que no hace inventario se va a la quiebra. Si yo no hago inventario, yo me voy a la quiebra. Entonces, el primero del cual nos hablan es del resentimiento, y ya sea el resentimiento que sea, ¿verdad? Puede ser, en mi caso te puedo decir, abuso sexual. Yo no puedo quedarme con ese resentimiento, aunque claro que es justificado. Abuso sexual infantil, por supuesto que es justificado, pero yo no puedo vivir en resentimiento, porque si yo vivo en resentimiento, mi vida se va a ir de pique para abajo, ¿verdad? Resentimiento. Luego está el inventario de temores, ¿verdad? Básicamente me dicen que con los temores, lo que me sucede, el proceso, desde un punto de vista espiritual, es que yo no confío en un poder superior a mí, sino que confío en mí, ¿verdad? Y un poder superior podría ser la vida, ¿verdad? La vida como viene, la vida en sus términos. Ah, no, pero no, esto no está saliendo como yo digo, entonces me da mucho temor, y básicamente el temor es una manifestación de falta de confianza en un poder superior, falta de confianza en aceptación de la vida, ¿verdad? Y es, de nuevo, hay ahí un elemento de control, ¿verdad? Y para muchos de nosotros el temor fue un estado en el que crecimos, o sea, lo mamamos. Yo crecí en un país donde cuando yo era joven, estabas en tu casa y oías bombas, ¿verdad? Yo iba una vez con una amiga saliendo de la universidad y unos tipos nos persiguieron, iban a reventarle un bate, a poner un bate así en el windshield del carro, y saber qué nos hubieran hecho estos tipos, ¿verdad? O sea, yo viví en un país donde asaltaron y a pistola, a mano armada, a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, personas que estuvieron secuestradas 6 meses y yo las conocía personalmente. O sea, con muchísimo temor, pero yo necesito aprender a superar el temor, porque si yo vivo en un estado de temor, no importa si es una bomba atómica, no importa si es una araña, eso me va a bloquear de esa intuición, de ese poder superior, de esa sabiduría. Y el tercer inventario que hacemos es el inventario de conducta sexual, pero es muy importante para mí ha sido entender, y esto es una enseñanza que me han dado en el programa, que el inventario sexual a lo que nos ayuda es saber cómo lidiamos nosotros en relación a otras personas. Entonces, sí, es un inventario sexual, pero básicamente lo que me va a enseñar es cómo lidio yo cuando, cuando trato a una persona de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, en ese inventario vemos si somos desconsiderados, si somos egoístas, digamos, pues se podría poner un ejemplo en un matrimonio, ¿verdad? Digamos que me caso por interés, ¿verdad? O me caso porque no me quiero quedar solterona. Ah, bueno, pues esas son razones egoístas para casarse, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, el inventario sexual, sí, nos enfocamos en, se dice es un inventario sexual, pero es un inventario de relaciones personales. Es a quién le he hecho yo daño, ¿verdad? Entonces está el inventario, resentimientos, temores, y inventario también, yo le digo también inventario de daños a personas. Y para ese inventario de daños trabajamos los pasos 8 y 9, porque ahí hacemos una lista y luego hacemos las enmiendas. Entonces, sí, el inventario de resentimiento, básicamente lo que me dice es que cuando yo tengo un resentimiento es porque uno de mis instintos está amenazado, ¿verdad? Entonces, estos instintos amenazados es como imagínate a un perrito o a un lobo o un animalito salvaje herido. ¿Qué va a hacer ese animalito? Va a atacar, ¿verdad? Pues igual soy yo. Cuando estoy herida, cuando mis instintos están amenazados, y eso me gusta mucho entenderlo, porque yo digo, cuando me puedo preguntar, Claudia, si me siento mal con algo que alguien me ha hecho, digo, ¿qué instinto está amenazado? Algún instinto está amenazado, lo sé por hecho, y lo sé por hecho porque al hacer los inventarios una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, siempre que lo hago se me revela qué instinto está amenazado y se me revela
cómo yo no estoy entendiendo que las personas lastimadas lastiman, cómo yo estoy queriendo controlar a otras personas, cómo yo estoy queriendo manejar a mi familia, como cuando tenía mi casita de Barbies y colocaba al Ken y a la Barbie y a la Skipper y las vestía como yo quería y los ponía en tal cuarto y en el otro y los metía al carrito, ¿verdad? No, la vida no funciona así. Entonces, cuando hablo de mi egoísmo, ya cuando se pasa, bueno, se hace la oración donde le pido a mi poder superior que me ayude a aceptar que las personas lastimadas lastiman, básicamente, que yo cuando estoy lastimada lastimo. Cuando empiezo a entender eso, paso a esa última columna, yo le digo la cuarta columna, 4, cuarto paso, 4 columnas, 4 defectos, cuarta columna. Eso es lo que me hace sentirme mal. No es lo que me hizo la persona, es mi reacción. Si cuando una persona me ataca, yo me voy a principios espirituales y me voy a poder superior, voy a ser inmune a lo que esa persona diga de mí. Voy a ser inmune a ese maltrato, porque voy a decir, me está pidiendo las cosas como que soy imbécil porque ella está mal. No es porque yo soy una imbécil, lo voy a entender a ese nivel. Entonces, cuando yo practico estos inventarios, ¿verdad? Es como con cualquier cosa, ¿verdad? Ya lo puedo ver más fácilmente y más claramente, pero sí, yo de inmediato, el día de hoy, cuando estoy molesta, digo, ¿qué instinto está amenazado, Claudia? ¿Verdad? Entonces, hay 6 instintos, no quiero entrar más en tanto porque me voy a tardar mucho, pero los podemos estudiar en ese capítulo, cómo funciona. Y nunca me ha fallado que cuando estoy dispuesta a verlo, encuentro el instinto amenazado y luego encuentro, después de esa oración de decir, Dios, tal y tal persona es una persona enferma espiritualmente como yo, ayúdame a demostrar la misma paciencia, tolerancia y comprensión que gustosamente tendría para con un amigo enfermo. Eso como que suaviza el corazón de cierta forma, descongela, ¿verdad? Ese enojo. Y cuando ya llego a esa cuarta columna y digo, ok, ¿dónde está mi egoísmo? ¿Dónde estoy tratando de controlar? ¿Dónde no estoy aceptando a la persona como es? ¿Dónde yo estoy queriendo cambiar a esa persona? ¿Dónde yo estoy queriendo jugar a su poder superior? Siempre lo veo. Y no importa si es mi hijo y si son buenas intenciones, porque quiero que mi hijo sea feliz. No importa, yo no soy Dios. A mí no me toca decidir qué va a ser mi hijo de 33 años ni el de 32. Ellos son libres. Entonces, cuando yo empiezo a ver que sí, es mi egoísmo, es mi deseo de controlar lo que me hace sentirme mal, ¿verdad? Eso me lleva a decir, Claudia, deja de tratar de controlar. Luego vemos la deshonestidad, que para mí es el autoengaño. Luego vemos el ser interesado, cuando hago las cosas por ego. Cuando alguien no me da las gracias por algo que le di, me enojo. Bueno, si me enojé porque no me dieron las gracias, lo hice por interés, lo hice porque quería reconocimiento. Entonces ya eso me coloca en un lugar de decir, deja de controlar la vida, deja de mentirte, deja de hacer las cosas por interés, haciéndote la buenita, ¿verdad? Pero tú le estás haciendo porque quieres que digan, ay, qué linda Claudia. Y luego el último es temor. Y eso me lleva al inventario de temor. Y el inventario de temor es más cortito, pero me enseña que siempre que estoy en temor es porque estoy en autopropulsión, es porque yo pienso que yo estoy a cargo de todo, ¿verdad? Y eso alimenta el ego y el ego alimenta el temor. Y yo digo, es como un sub y baja, ¿verdad? Siempre que el temor está alto, la humildad está baja y el querer controlar está alto. Entonces, cuando empiezo a ver esas cosas sistemáticamente y cada vez que tengo temor, digo, wow, sí, quiero controlar, sí, lo estoy haciendo pensando que yo voy a salvar al mundo, que yo soy la que controla mi vida, ¿verdad? Entonces puedo decir, Dios, líbrame de mi temor, dirígeme mi atención hacia lo que tú quieres que sea. O puedo decir vida, ¿verdad? Vida, universo, lo que yo piense, ¿verdad? Amor, líbrame de mi temor, dirígeme mi atención hacia lo que tú quieres que sea. Dios, líbrame de mi temor, dirígeme mi atención hacia lo que tú quieres que sea. Y luego me hago una pregunta, ¿qué quiere Dios que yo sea? Si hago una pausa de 1 minuto, compañeros, y me pongo a escribir, ¿qué me dice mi poder superior? Siempre me llega algo que me despierta y me muestra. Entonces, para mí funciona, ¿verdad? Y el último, que es el de daños, donde vemos, es muy parecido al de resentimientos, pero ya entran cositas como dónde fui desconsiderada, esta relación fue egoísta. Y les digo, compañeros, tantas relaciones donde yo me he metido en lío con la persona, me doy cuenta
que sí, la relación era egoísta porque ni me caía bien la persona, pero para yo no estar sola, ¿verdad? Para tener yo mi grupito de compinches y no sentirme como que nadie me escogió, yo desarrollo o desarrollaba antes relaciones con personas que ni bien me caían. Entonces después me resentía con estas personas que ni bien me caían porque no éramos compatibles, ¿verdad? Entonces, sí, Lili, estos inventarios son clave y cada vez se simplifican más. Ahorita suena más complicado, sobre todo si uno no lo ha trabajado, pero el paso 4 nos habla de inventario, el paso 10 nos habla de inventario, el paso 11 nos habla de inventario. Entonces, para mí, el inventario es una joya, no es una herramienta para darme una paliza, es una herramienta para poder ver las cosas con claridad. Gracias, compañera. Wow, gracias Claudia por todo lo que nos compartes. Y bueno, tenemos una manita más levantada y con esta cerramos y si hay más preguntas lo pasamos a la charlita amistosa, ¿sí? Adelante, Laura. Ay, otra vez Laura Patricia, comedora compulsiva. Ay, Claudia, eres una fuente de sabiduría. O más bien, voy a corregir, porque esa podrías agradecerlo tu ego. Eres un cristal transparente que te has esforzado por ir limpiando, donde permites ver al poder superior, al menos para mí, y escucharlo. Y tu esfuerzo y el mío es tal vez mantener ese cristal limpio, que no siempre podemos, ¿no? Para dejarlo pasar. Yo quería preguntarte algo ahorita, perdón, si es que se puede, me puedes dar una orientación, porque de repente llegan cosas a mi mente cuando te escucho y de repente digo, es el momento, pregunta. Yo hablo mucho, demasiado, interrumpo cuando la gente habla y ya me doy cuenta de eso. Me doy cuenta que en mi mente ya está la respuesta, o sea, no sé escuchar, ¿no? Yo sé que es parte del egoísmo, del egocentrismo, del control. Yo ya sé que le voy a contestar y no estoy escuchando y hasta interrumpo. Y a veces hasta digo, ay, ¿para qué me dices todo esto si ya sé que me vas a decir? O sea, es una falta de respeto. Todo esto que ni siquiera sé con todos los defectos de carácter que tenga que ver, ¿no? Pero la realidad es que yo no sé si es una característica de la enfermedad. De hecho, adicción significa lo no dicho, ¿no? Y yo una vez decía, pero ¿cómo? Si yo digo de más, o sea, toda mi vida he hablado demasiado y a mí ya me pesa y no lo puedo parar. Me doy cuenta que no puedo parar de hablar. También me di cuenta que a veces no hablo lo que debería hablar en las tribunas, por ejemplo, y eso apenas lo descubrí, que no soy tan honesta porque de repente digo, ay, no, porque voy a decir esto ya casi lo tengo resuelto, o esto ya lo estoy trabajando, o ya lo he trabajado, o ya bla, bla. Pero yo no sé, en tu experiencia, si esto es una característica de la enfermedad para encubrir, porque yo he escuchado en algunas compañeras o compañeros que tienen también esto, o lo opuesto, como todo en la enfermedad, ¿no? Que o no hablan nada y se lo tragan y adentro hacen, y yo una casi verborrea de estar hable y hable todo lo que, sin red en mi mente lo que pasa, ¿no? Y yo sé que es egoísmo, pero bueno, no sé si tú me pudieras dar alguna sugerencia de cómo ponerme un bozal con conciencia, porque entiendo que nada más, yo a veces estoy así, ahora sí no voy a hablar. Voy a ir a esta reunión, Dios mío, ayúdame, aunque hablen de política y se hablan de esto, sobre todo, ¿no? Esos temas donde yo no estoy de acuerdo y boom, cuando me doy cuenta, ya estoy ahí yo queriendo dar la clase, no solamente hablando, sino queriendo dar la clase y decirles que están equivocados. Yo sé que es ego, pero no sé si no me es suficiente decir es ego para parar. Gracias, Clau. Gracias, Laura Patricia. Pues mira, mira, me acordé de una cosa que nos decía en el programa que a veces suena pesada, pero decía, quítate el algodón de las orejas y póntelo en la boca. Porque, mira, yo por lo menos en mi enfermedad, sí, o sea, mi mente ha sido como un poder superior. O sea, y el creer que yo tengo la razón, ese sabelotodismo en mi caso, no sé cómo le digas tú, si así lo veas, pero
pero sí, y muchas veces se puede manifestar, como dices tú, con verborrea. Y es interesante porque todos venimos aquí con nuestras herramientas, ¿verdad? Muy posible o sea, yo sé que las herramientas que yo utilizo el día de hoy, yo soy el contrario, porque, y te voy a decir por qué creo, yo me callo, pero yo era la más chiquita de 5 hermanos. Todos somos muy dominantes, todos somos muy que se hagan las cosas a mi manera, y a mí pues no me iba bien cuando hablaba, a mí me iba bien cuando manipulaba, ¿verdad? Yo podía manipular para salirme con la mía y eso me funcionó, entonces yo me volví manipuladora. No sé si tú puedes hacer un inventario de tu vida breve y decir, pues a mí sí me funcionaba, no sé qué lugar tengas tú en tu familia. Muchas veces hay los roles de familia. Bueno, ok, cuarta, pero no sé si te funcionó el discutir y a través de tu dicción lograbas las cosas que querías o lograbas, ¿verdad? Que se hicieran las cosas de alguna forma. No sé, pero uno puede investigar cómo llegué yo a esta característica, ¿verdad? A veces dicen, no, hay gente que les dice defectos de carácter, hay otro que les dicen defensas. Estas son nuestras defensas. Yo les digo mucho, son mis herramientas. Lo maravilloso, Laura Patricia, es que el día de hoy yo sé que un poder superior puede temperar todas estas características, sobre todo si yo tengo una característica como por ejemplo en mi caso, que yo soy una tumba, ¿verdad? Entonces, esa característica puede ser útil en algunas situaciones, pero me puede hacer daño en otras, ¿verdad? Y pues lo mismo con esto de hablar demasiado o decir, no, esto es, y ni siquiera escuchar lo que dicen las personas. Y fíjate que sí pienso que es algo importante espiritualmente porque incluso cuando tenemos una reunión de conciencia de grupo, se habla mucho de orar para poder escuchar a las personas con una mente abierta, para no escuchar como quien dice, ya plantean el tema y yo estoy pensando en qué le voy a contestar, sino que creo que sí es algo que espiritualmente es importante, esa habilidad de escuchar a otra persona, ¿verdad? Sin yo tener una agenda o yo tener una... Entonces, yo lo que te podría decir con eso es que como todo, ¿verdad? Lo podemos ver a través de los pasos, ¿verdad? Podemos ver su origen, podemos ver de dónde vino y podemos trabajarlo para que el poder superior nos traiga sano juicio con eso. El poder superior puede temperar cualquier cosa, sobre todo cuando son cosas que me están trayendo consecuencias negativas, ¿verdad? Así que yo lo que te motivo es a continuar en ese proceso. Puedes hacer no sé si alguna vez has hecho un inventario sobre esto, te motivo a hacer un inventario sobre esto, ponerlo en un cuarto paso, ver cómo se ve y desglosarlo de esa manera. Cuando tú estás haciendo esta actitud, tal vez puedes ver qué sientes, cómo se manifiesta, qué cosas la detonan. Hacer como un pequeño proceso de pasos con esto específico. Muchas gracias. Gracias. No, pues gracias, Claudia, por este tema tan lindo. Vamos a cerrar la reunión por protocolo, pero seguimos aquí en charlas mistosas. Si quiere comentar algo más o más preguntas para Claudia, sí. Y gracias de corazón, Claudia, me enriqueces bastante. Yo creo que todos los de la sala también, y sobre todo con este tema, la libertad que encontré al rendirme. Me encantó y nada más quiero cerrar con esto. Es la frase que iniciaste, dice, rendirme, algo que se transforma por dentro. Para mí eso ha sido este programa, el trabajo de los pasos, esa transformación interna que sin esto yo no sé dónde anduviera, no solamente con bastantes libras de más, pero en esa locura diaria, ¿verdad? Y de verdad que, wow, estos programas dicen que el poder superior vive en el presente. Y pues yo siempre vivía en el pasado o en el futuro y estas reuniones me ayudan a centrarme en el presente. Mañana no sé qué va a pasar y el pasado no puedo hacer nada, pero gracias por todo lo que nos compartes, sí. Mil gracias. Bueno, vamos a cerrar la reunión y después, si tiene alguna otra pregunta, podemos continuar, ¿sí? Am, la séptima tradición es, de acuerdo a nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son de nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También llevamos contribuciones de CDCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Anonimato. Animamos a los miembros de CCA
a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolución.com. A todos los recién llegados y a los miembros que regresan, a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo, te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a CCA. Gracias a todos por asistir. Tenemos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, los de los miembros particulares, y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones y lo que escuches aquí quedará grabado, que no comentamos con nadie lo dicho con otros miembros. Pues gracias, Clau, por venir y para nosotros por compartir este maravilloso mensaje, y lo quiero repetir porque quiero que se me grabe: la libertad que encuentro al rendirme. Wow. ¿Nos harías honor de cerrar con alguna oración o con la oración de la serenidad? Gracias, gracias María Elena. Mil gracias por tu servicio y a todos compañeros por estar aquí. Que la oración de la serenidad, les invito a centrarnos en como sea que definamos a un poder superior o a lo que sea que muchas veces digo, para identificar un poder superior, puedo ver las cosas que me gustan hacer, que me apasionan, que me traen dicha. Pero pues, pensar en este poder superior y hacer una pequeña pausa antes de decirla. Dios, Dios, concédeme concédeme serenidad para aceptar para aceptar las cosas las que cosas que no puedo cambiar, valor valor para cambiar para las cambiar las que Que sí sí puedo, puedo, y y sabiduría sabiduría para reconocer la la diferencia. diferencia. Hágase tu voluntad no la mía. y no la mía.